sos uno de los intendentes también jóvenes, uno de los intendentes que arranca primer periodo y que se ha comportado bastante moderado hasta ahora, pero que empiezan también a plantar bandera en las cuestiones sociales y los reclamos que tienen que ver con la gente, con los tarifazos, con aquellas necesidades que se están viendo cada vez más profundas. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven desde lo social en la provincia de Buenos Aires y desde lo político, si esto sigue así? Nosotros desde el primer día lo que hacemos es gobernar, es gestionar municipios todos con realidades diversas, pero con complejidades y mucha demanda. Entonces lo que uno ve es un escenario difícil para las mayorías. De hecho, desde el punto de vista de lo que es desarrollo social, nosotros pasamos de 800 bolsones de comida a 2000. Y después, bueno, toda la preocupación. El fin de semana pasado tuvimos la fiesta del salame. Uno de los productos esenciales, que es la producción porcina, hoy está atravesando una situación muy crítica. Por un lado, debido a las importaciones, fundamentalmente de Brasil, que se han abierto significativamente, y por otro lado con la modificación en la ecuación económica en el sistema agropecuario a raíz de la quita de retenciones. Eso, bueno, encarece mucho la producción y por lo tanto afecta a las economías familiares vinculadas al campo. Hace un tiempo hablábamos con el exintendente de Suipacha, que son quizás en algunos puntos realidades bastante similares, y él nos decía cuando en su momento había venido el boom de la soja y que muchos decían qué bárbaro, qué buena rentabilidad que va a tener, eso no significaba que la gente que era del pueblo tuviese ese derrame que se esperaba, porque decían se cierra con candado el campo, se viene dentro de 6 meses, se cosecha y mucha gente que antes trabajaba en el campo hoy no lo hace. ¿Cuál es la realidad que ustedes están viviendo también a partir de este crecimiento, si se quiere, por un lado en cuanto a rentabilidad, pero cómo es la realidad social? Te decía, en parte la realidad social es, por ejemplo, uno lo mide en términos de la construcción. Nosotros, el plan Procrear en Mercedes había generado 700 créditos, 700 familias que construían sus viviendas. Eso moviliza y pone en marcha la industria de la construcción, que genera mucho empleo, tanto formal como informal, todo el comercio. Bueno, eso se paralizó mucho. También está la cuestión financiera, donde la gente que tiene poder adquisitivo no lo invierte en el sistema o en el esquema productivo, sino más bien va al sistema financiero. Después tenés, medidas que evidentemente han hecho que el poder adquisitivo de los trabajadores haya mermado y por lo tanto el comercio en los pueblos ha caído significativamente. Y bueno, nosotros en ese contexto, en ese marco, lo que buscamos son respuestas a través de un Estado, fundamentalmente un municipio activo, y lógicamente siempre de buscar articular tanto con el Estado provincial como el Estado nacional acciones y políticas que permitan abordar esas problemáticas que se plantean. Pero digo, uno... ¿Y hay respuestas? Mirá, uno lo que busca en algún aspecto, hemos tenido alguna respuesta, por ejemplo con el transporte público, en la ciudad se había paralizado y había quebrado la empresa privada y bueno, logramos con el apoyo del Ministerio de Transporte poner en marcha nuevamente el transporte público en la ciudad y bueno, después hay una gran cantidad de otras medidas que estamos todavía y de gestiones que estamos a la espera. Lo que sí estamos viendo es justamente esto, ¿no? Preocupados por la realidad del sector productivo, tanto rural como industrial, las pymes fundamentalmente, el sector textil. En Mercedes tenemos textiles y bueno, uno de los grandes problemas es la importación. Entonces, la realidad nuestra y la preocupación es justamente con que se vuelva a poner en marcha el sistema productivo, la economía de los pueblos empiece a florecer, porque si no empieza a haber cada vez más demanda a los intendentes, a los municipios, y que tenemos capacidades limitadas de poder dar una respuesta. Desde el punto de vista político partidario, estos espacios que están conformando este llamado el Grupo Fénix y por allí hay otro llamado el Grupo Esmeralda, intendentes que se juntan para marcar cierta posición política y pedir la renovación y el debate ideológico, creo yo.
¿Qué los diferencia al grupo Fénix del grupo Esmeralda? En primer término, uno es intendente por el Frente para la Victoria. Ese proyecto sigue vigente. Lo que buscamos es desde nucleamiento que tienen que ver con la sección electoral, en este caso, que comienza con todo lo que es la primera, a trabajar, a tener una mirada de conjunto, de poder ver cuáles son las problemáticas comunes, qué podemos hacer para dar respuesta en nuestros distritos día a día, como nos plantea la gente. Es una construcción fundamentalmente en la gestión, en el gobierno, que nos toca ejercer todos los días, y después siempre está, digamos, abierta la cuestión a la construcción, más luego de una derrota electoral como hemos sufrido en el año 2015, pero no somos ningún espacio político y lejos que se haya creado con relación o en diferencia a. En cuanto a esta de la derrota electoral, que muchos también mencionan, días pasados alguien dijo muy enfáticamente, o se olvidan que perdimos las elecciones. La historia del peronismo marca en todos los años desde su creación que estuvo más tiempo en la resistencia y en la lucha que en el poder. O sea que estuvo más tiempo en la pérdida en todo caso y no en haber ganado elecciones. Y precisamente se construyó ese peronismo desde lo dogmático, desde la Constitución del 49 para adelante. Esto que llaman renovación, ¿es para discutir ideológicamente o para posicionarse dentro del esquema partidario? La renovación, a mi juicio, la ha dado Néstor Kirchner en el año 2003, cuando planteó no dejar los ideales fuera de la Casa de Gobierno, es decir, construir un proyecto político nacional y popular que beneficie a las mayorías. Y esa es la esencia del peronismo, que sea un proyecto transformador, que trabaje para ampliar derechos, los derechos de las mayorías, que pueda tener una política activa de robustecer la acción del Estado en tanto promotor de derechos. Entonces, digamos, después hay cuestiones que tienen que ver con coyunturas, pero la esencia uno la encuentra y la tiene ahí. Gracias. Intendente,